Hola colegas, un gusto saludarlos. Mi nombre es Paulo Cornejo, soy coordinador regional de Civic GSP para América Latina y el Caribe y hoy día estamos en una sesión, en la segunda sesión de este intercambio entre Panamá y Chile con respecto a la estimación de gases de efecto invernadero desde la refrigeración y aire acondicionado. Un gusto saludarlo hoy día. Tenemos a representantes de Panamá y de Chile. Me gustaría partir que se pudieran presentar. Te doy la palabra a los colegas de Chile, Angélica, María, para que se presenten y luego pasamos a la presentación de los colegas de Panamá, por favor. Muy buen día a todos. Yo soy Angélica Jara, estoy a cargo del sector IPU y también tengo apoyo técnico en la coordinación del inventario de gas efecto invernadero de Chile. Muchas gracias, Angélica. María Dolores, querida. Hola, un gusto saludarlos. Soy Dolores González y soy consultora de la unidad Ozono. Y trabajamos nosotros elaboramos información que compartimos con mitigación para la realización de los inventarios. Muchísimas gracias, María Gracias. Dolores. Alexandra, si puedes presentarte. Buenos días, mi nombre es Alexandra Torres, yo soy practicante, doy apoyo al sector de los procesos industriales. Buenísimo. Y finalmente, querido Kevin. Hola, buenos días, tardes. Mi nombre es Kevin Polo y soy el coordinador del sector de procesos industriales. Perfecto. Entonces, ya que nos conocemos nuevamente, vamos a partir con una presentación de Angélica, que nos va a presentar generalidades sobre el contexto de la estimación en Chile y luego María Dolores nos va a presentar más en detalle con respecto a los temas metodológicos. La discusión ahora las dejo en las manos de ustedes. Kevin, por favor, tú llevas la conversación para hacer consultas, cosas por el estilo. Yo en estos momentos medio desaparezco y ya pueden partir ustedes su intercambio y también dar las gracias principalmente a las colegas de Chile que acceden a compartir su experiencia bajo esta actividad coordinada por CBGSP. Así que eso por ahora, Angélica, te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias Pablo. Voy a compartir pantalla. Espero que se esté viendo, si me confirman. Sí, se ve Sí, perfecto. También les voy a pedir de forma muy amable si pueden después compartirme las presentaciones también que ustedes hagan para mandárselas a los colegas de Panamá. Eso. Sí, sí, por supuesto. Bien, entonces, bueno, la presentación de hoy, el objetivo es contarles un poco sobre los antecedentes de HFC en Chile y mostrarles también la metodología de organización que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo estas emisiones en cada subcategoría. Bueno, en el contexto de Chile, para poner esto, ¿cierto? Que se entienda más, voy a empezar mostrando la serie de emisiones de gases de efecto invernadero por categoría, donde la categoría 2F, ¿cierto? Que es el uso de producto sustituto de SAO, es la principal en el último periodo, en el 2022. Siguiendo 2F, ¿cierto? Siguiendo la nomenclatura de las guías del IPCC. Se representan con un tono lila para que ustedes los puedan observar bien y se observa que en Chile el uso de HFC aparece de manera tardía por importaciones. Chile no los produce. Y de su incorporación, los HFC han mostrado una tendencia al alza, que en los últimos años se refleja como un crecimiento prácticamente exponencial desde el 2006 y 2007, y que coincide justamente con una abrupta caída en las emisiones de gases de efecto invernadero en otras categorías que eso tiene que ver con otras cosas, pero justamente coinciden con un decaimiento y un aumento en las emisiones por HFC. Llevando esto a números, la estimación de emisiones de HFC han aumentado en un 30% desde el año 2020, si nos fijamos en la última columna. Y en 2022 representó casi un 70% del sector IPU, seguido por la industria de los minerales. Entonces, es la principal categoría dentro de este sector. Ahora, si nos vamos a las emisiones por gas, aquí podemos ver que los HFC son los gases que más contribuyen. eh, en el año 2022 y se contabilizaron 5.500 kilotoneladas de CO2 equivalente aproximadamente, incrementándose en un 3.900% desde el año 2000, justamente desde su incorporación. Y en el contexto nacional se comenzaron a utilizar clases fluorados a principios de los 90 en aplicaciones de refrigeración principalmente, pero tomaron mayor fuerza a partir del año 2000,
donde además estos gases se incorporaron en otras aplicaciones, no solo en refrigeración y aire acondicionado, sino que se empezaron a utilizar en otras aplicaciones. Y aquí se puede ver la comparación justamente con los otros gases contaminantes, donde los HFC en un color naranjo tienen la mayor representatividad. Ya si nos vamos a la parte más específica, ¿cierto? Solo a la subcategoría 2F, eh, la principal causante de la tendencia y las variaciones interanuales en el consumo de HFC es por refrigerantes como, eh, bueno, todo tipo de refrigeración comercial, industrial, doméstica y también por el aire acondicionado, que también acá para calcular las emisiones se subdividen en aire acondicionado fijo, aire acondicionado móvil, que también lo vamos a ver después en detalle. Eh, la fuente principal de estas emisiones es por fugas por el uso de los equipos y bueno, las fugas dependen de la capacidad instalada en el país que va creciendo año a año. En porcentaje, la subcategoría 2F1, que es la refrigeración y el aire acondicionado, representa un 95% de toda esta categoría para el año 2022 y seguido por los aerosoles, pero en un porcentaje muy menor que es del 2% aproximadamente. Entonces, para Chile lo más representativo es la refrigeración y el aire acondicionado. Y aquí podemos ver algunas de las emisiones que han tenido. Esto está en toneladas de CO2 equivalente. Y podemos ver que, claro, la introducción ha sido en distintos años. Es importante tener esto como en el registro histórico del país, porque cada una fue importada en distintas épocas, se empezaron a utilizar en distintas décadas y cómo ha ido creciendo el uso de esto. Si vamos desde el año 90 hasta el 2021 que está la tabla, es realmente mucho el incremento. Y bueno, como les mencionaba, para ser más específica, y como está la categoría principal como fuente de emisión para Chile dentro del sector IPU, las variaciones entre el 2020 y el 2022 se ve mayormente el uso de productos sustitutos de esa en refrigeración industrial del aire acondicionado fijo. Eso es importante, como que es el fijo el que más tiene emisión. Las aplicaciones se clasifican de acuerdo a los usuarios, dentro de lo que se encuentra la refrigeración comercial, doméstica e industrial, que nosotros hacemos esa división. Por ejemplo, comercial puede ser un negocio, en cambio industrial ya estamos hablando de la industria más grande, la industria en general. Y también en transporte, que ahí podrían ser camiones, también están los barcos, y el aire acondicionado fijo, que es también se hace la diferenciación entre comercial y doméstico, y el aire acondicionado móvil, que es principalmente de de los vehículos. Y aquí también podemos ver que su introducción fue en distintos años, y aquí está la gráfica, ¿cierto? Que se entiende mucho mejor eh, cada uno de los aportes eh, de esta subcategoría. Bueno, y los HFC se utilizan como sustancias puras o como mezclas. Y aquí hay un resumen de las sustancias que se utilizan actualmente en Chile. Y una cosa importante a tener en cuenta es que varios HFC y varias mezclas se comercializan bajo nombres de marcas registradas. Entonces, lo que aquí se ve son los nombres químicos. Y esto es importante revisar y tener en cuenta porque al revisar los datos para realizar el inventario, uno puede dejar fuera algunos componentes, algunas sustancias por desconocimiento del nombre con que se comercializan. Y eso varía de país en país. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Aquí solo se muestran los nombres químicos para las mezclas y bueno, ahí están los que se utilizan en Chile por su aplicación. Eh, Acá simplemente hay un ejemplo para conocer un poco el histórico del país y vemos los HFC, su introducción y su evolución en el tiempo. Hay varios que tienen un guión que en este momento, o nosotros lo reportamos como NO, ¿cierto? Que no aplica en el inventario, se ve como NO y no con este guión, porque en ese momento no aplicaba para Chile en esos años. Y bueno, y en la última actualización del inventario se aplicó un método de nivel 2A para la subcategoría de refrigeración y aire acondicionado y para la subcategoría de agentes espumantes. Para las otras subcategorías se estiman con un método nivel 1 y para todas se utiliza un factor de emisión por defecto según las directrices del IPCC del 2006. Eso es porque no existe suficiente información para el país, así que se utilizan factores de emisión por defecto. Y ahora les voy a mostrar un poco cómo nosotros nos organizamos para poder trabajar en esto. Ah, bueno, ahí está lo que sigue la guía del IPCC
con los valores, con los parámetros que se consideran. Pero nuestra organización es un poco así. Y después se los voy a mostrar como viendo la carpeta directamente. Nosotros tenemos nuestra carpeta del inventario por año y luego se dividen en varias subcarpetas que tenemos el área de trabajo y el sistema de registro tabular, que son las dos carpetas principales en las que utilizamos. El área de trabajo después tenemos todas las categorías 2A, 2B, en fin, y después dentro de cada categoría tenemos otras carpetas que en este caso las importantes son las de gases de efecto invernadero y la activity data. Hay una mezcla aquí entre español e inglés. Y esto es un ejemplo de cómo se ven las tablas que nosotros vamos utilizando. Esta ya es como el resultado final, lo que obtenemos. Y esto viene de los datos que tenemos, por ejemplo, en Activity Data, tenemos tablas de este estilo y la información viene de lo que tenemos, de lo que vamos recuperando principalmente de aduanas. Y les voy a mostrar un poco in situ, voy a salir de la presentación para que podamos ver. Dígame por favor si pueden ver las carpetas que están, es como la Sí se fondo puede de... ver. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, nosotros ya estamos trabajando del año 2026. Estas son carpetas compartidas para que todo el equipo pueda ingresar, pero les voy a mostrar el año 2024, que es el año que tenemos completo. Ay, entonces, al entrar al año 2024 tenemos todos los sectores y nos vamos al sector de ebook. Esto a veces puede ser complejo, pero es la manera que mejor nos ha resultado hasta el momento. Tenemos la carpeta de anexos, que es donde vamos guardando justamente las presentaciones que hacemos, los correos que enviamos, y así todo el equipo tiene acceso. Tenemos el área de trabajo, que aquí es donde ocurre toda la matemática. Esta en verdad no hay que considerarla. Y tenemos el sistema de registro tabular. Entonces, si nos vamos al área de trabajo, aquí tenemos las categorías dentro del sector IPU. Entonces nos vamos a 2F. Ya que tenemos Activity Data y Hey. Y dentro de Activity Data es donde tenemos los datos, digamos, más en crudo y entre de carpeta, los datos en crudo. Y empezamos con las primeras aplicaciones del método. Acá tengo una abierta porque se demora en cargar, entonces la tenía abierta y es un poco esto. Tenemos, tenemos los refrigerantes, tenemos como toda la información y los vamos viendo por categoría. Están los parámetros, está la información, en fin, se pueden ver un poco desordenados, pero así vamos teniendo toda la información. Los MDI, en fin. Esta es como nuestra base. Aquí tenemos toda la información que vamos utilizando y luego si volvemos a las carpetas y nos vamos a Hey, aquí ya aplicamos el método. Tengo una abierta igual que como demora en cargar y esto es lo que podemos ver. Tenemos los parámetros, todos los que utilizamos y aquí es donde vamos realizando los cálculos. Entonces así nos vamos organizando. Y aquí están las tablas eh, casi finales, pero ahí se pueden ver que las tenemos por HFC, también hay algunas que están por mezclas. Entonces esto es un trabajo, si bien no es tan difícil, hay que tener mucha concentración porque son muchos datos y es fácil también mezclar cosas. Y bueno, finalmente toda esta información, lo que les mostraba en un comienzo, eh, dentro de la categoría del sistema de registro tabular, ya podemos ver finalmente cómo tenemos nuestra información. Y aquí la tenemos por año, en fin. Esta es como la información final. Voy a abrirla en grande, si es que esto nos carga rápido. Pero de las tablas anteriores que les mostraba, es donde finalmente obtenemos nuestros resultados, que aquí están para HFC. Eso es como a grosso modo, pero ese es como el método que vamos utilizando y para poder trabajar como equipo y todos tenemos acceso a esto y ha sido la metodología que se va utilizando actualización tras actualización.
Así que bueno, ese es como el contexto nacional y María Dolores, eso sería por mi parte. Cualquier duda, por favor, cualquier comentario. Tengo una consulta, sí. Sí, Eh, Nosotros tenemos un sistema similar, y la verdad es que me parece muy organizado. Quería pedirte si es posible, si pudiéramos hacer como un ejercicio pequeño de alguna de las actividades, como que, porque es que o sea, esta parte yo la comprendo, sin embargo hay una parte que es la que se me complica más, que es la de la interpretación de la ecuación que se utiliza en la metodología 2, que es la de emisiones de contenedores, de carga de vida útil y de fin de vida útil, porque quizás yo entendería que alguna parte de esa ecuación que no aplicaría para Chile, por ejemplo, que sería directamente que no ocurre, pues. Por ejemplo, yo ujú, que sé, emisiones de contenedores no tienen, entonces emisiones de contenedores no va. Pero sí entendería que emisiones de vida útil es la que sí iría. Y esa es la parte que es la que me confunde un poco, porque las emisiones de vida útil tienen una subecuación que es la de la cantidad de HFC confinado en los bancos por un índice de emisión anual entre 100. Entonces, es la parte que me cuesta entender, que quizás como que la subecuación debería estimarse por subaplicación. Entonces, no sé si podríamos como hacer algún tipo de ejercicio como pequeño para saber cómo ustedes como que de la información que les da Ozono, desagregan esos datos, que entiendo que igual obviamente hacen la transformación de las mezclas a puros por los porcentajes que nos dan, eh, pero me saltaría esa parte porque ya sé que está implícito, sino que me iría directamente como a cómo ustedes manejan las ecuaciones, para ver si, no sé si me expliqué muy bien. eh, Mm. sí, perfecto. No sé si María Dolores va a abordar eso en su presentación. Yo, la presentación que tengo es anterior a lo que está acá. Es cómo elaboramos nosotros como unidad Ozono las tablas que presentó Angélica. Entonces, esa es mi información, es anterior, que exactamente no responde directamente en la consulta de Kevin, pero a lo mejor podemos así ir desglosando Sí, desde el inicio cómo partimos nosotros. Es una presentación muy, muy simple, pero es para llegar a las tablas que presentó Angélica. Y a lo sí, Sí, mejor de sí. ahí se puede deducir la consulta que haces tú, Kevin. Así que voy sí, a compartir entonces. sí, me parece adecuado si tenemos el background, la base, la fuente, y después acá te mostramos un ejemplo. vale, vale, ¿Estás no viendo hay problema. la Sí, presentación? Sí, sí. No sé si ahí está, ¿sí? Ya, entonces lo que me corresponde a mí, lo que quiero compartir con ustedes es un ejemplo práctico. ¿Cómo procesamos los datos de HFC acá? Entonces, todo esto parte, el procedimiento parte nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con aduana. ¿Ya? Aduana es la que maneja todos los datos de importación, porque en Chile no se producen estas sustancias. Entonces, eso es aduana quien entrega a la unidad Ozono los antecedentes, los datos sobre dos tipos de datos. Por una parte, datos sobre sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, puras y mezclas. Esto lo vamos a ver en un ejemplo práctico, cómo lo procesamos más adelante. ¿Ya? Luego, eso es para el caso de las sustancias puras y mezclas que ingresan al país. Por otro lado, también nosotros enviamos a aduana una solicitud con los aranceles que necesitamos para tener una base de datos de los equipos que ingresan al país que potencialmente pueden tener sustancias controladas, porque en Chile la producción de equipos no es muy baja. Entonces, por lo tanto, todo lo que ingresa como HFC, o sea, lo contenido en los equipos es a través de equipos importados. Luego, aduana envía esos datos y nosotros los procesamos. Luego, entonces,
qué son qué es lo que hacemos con la información. Los bases de datos de sustancias puras y mezclas los procesamos por una parte. Por otro lado, procesamos los productos que contienen HFC. Y a modo de ejemplo, los aranceles que solicitamos a aduana son medicamentos dosificados, los MDI, que contienen 134A como propelente, por ejemplo, extinción de fuego, disolventes, solventes, acondicionadores de aire, refrigeradores, todo esto, y esto es exhaustivo. Por ejemplo, acá tenemos coches que pudieran tener aire acondicionado como climatización, vehículos, barcos de pesca. Es decir, aduana nos envía toda la información y nosotros la analizamos, y para eso quiero presentar un ejemplo práctico de cómo procesamos esa información. Entonces ahora voy a dejar de compartir eso y voy a compartir acá. Entonces este es un modelo, una forma. Esta información, por supuesto, es confidencial, la envía aduana de forma confidencial, así que es solo a modo de ejemplo lo que estoy presentando acá. Entonces, aduana nos envía una tabla de estas características. Nosotros le solicitamos los campos, que son los que están acá destacados en azul, que son aproximadamente unos 40 campos, de donde está el año, bueno, el año que nos estamos refiriendo, el importador. Y aquí lo importante de esto es identificar el arancel. Acá tenemos, esto que estamos viendo ahora es para sustancias puras y mezclas. Entonces acá en arancel buscamos qué tipo de HFC estamos, por ejemplo, el 29034510, eso es acá el 134A. No, perdón, el 152A, por ejemplo. Entonces acá tenemos, acá viene la cantidad. Y lo que aduana nos entrega es la descripción. Esta columna, la columna Z, que está en amarillo, es trabajo que hacemos acá en la unidad de ozono, porque a partir de esta descripción vamos buscando qué sustancia es. Entonces aquí hay vamos identificando a qué sustancia corresponde, ¿ya? Y ese trabajo lo hacemos para todo. Esto es un modo de ejemplo, aquí no es toda esta base, contiene mucho más elementos. Luego de eso, cuando analizamos partida por partida arancelaria, una por una, viendo qué sustancia contiene, la cantidad, que es un dato que nos entrega aduana, nosotros podemos filtrar y decir, ya, de 134A, entonces, ¿cuánto ingresó? Cantidad, y acá está la cantidad de lo que ingresó como sustancia pura, ¿ya? Para las mezclas, bueno, desagregamos también, por ejemplo, una sustancia que es una mezcla, la desagregamos en sus componentes y hacemos el mismo procedimiento, ¿ya? Eso es para el caso de sustancias puras y mezclas. Luego, la base de datos de productos, que es con los aranceles que yo les indiqué en la primera presentación, tenemos más o menos las mismas partidas, y tenemos que buscar acá qué producto, a qué producto corresponde, y hay una descripción del producto. Acá estamos, acá está. Entonces, acá tenemos una descripción, una marca del equipo, la variedad, en fin, información. Entonces acá dice solo aire acondicionado. Tenemos acá, pero no dice qué refrigerante tiene. Entonces, en ese caso, con aduana buscamos las carpetas de esta importación y les pedimos más información acerca de qué producto es y qué refrigerante tiene. Entonces, aquí el trabajo es distinto con el de las sustancias puras y mezclas, porque acá es más complejo, porque el importador pone una descripción a veces muy general y no nos indica qué producto, qué gas refrigerante contiene, ¿ya? Entonces,
Una vez analizado eso, podemos definir cuál es la cantidad de gas refrigerante que tiene. Por ejemplo, acá nos indica 410, ya sabemos. Entonces, con la ficha técnica del producto identificamos, de acuerdo a modelo, cuántos kilos contiene. Con eso construimos una base de datos que es como la que mostró después de analizar todos esos productos, que a veces los hacemos con profesionales de acá de la Unidad Ozono, a veces cuando es más complejo tenemos que contratar consultorías externas. Tenemos acá, por ejemplo, los equipos, el importador. Acá con el arancel podemos ver, y como hicimos ya todo un análisis, ya sabemos qué sustancia contiene. Por ejemplo, esta importación tenía 410, pero 410 es una sustancia, una mezcla que se compone en partes iguales de R32 y de R125, ¿ya? Y ahí lo desagregamos y podemos tener cuántos kilos de HFC entraron por aire acondicionado. En refrigeradores hacemos lo mismo. A partir del análisis de la base de datos que les mostré antes, sabemos que qué sustancias tienen en general. 134A, 404, 407, 410, 507. Entonces, ese es el método que usamos. Esto es lo que ingresa al país con HFC. Extinción de fuego, solventes, los dosificadores, inhaladores dosis medida que contienen 134A como propelente, o también algunos contienen 227EA. Estas tablas nosotros es lo que le entregamos luego del análisis a mitigación para que ellos procesen los datos. Eso es. Esa sería mi presentación. Tiene Kevin una consulta. Voy a dejar de compartir, a menos que, bueno, después, si tiene alguna duda, podemos volver a la presentación. Sí, no, buenísima, buenísima la presentación. La verdad es que entiendo que ese análisis de los datos anterior a pasárselo a mitigación realmente es bien, bien complicado. Lo que quería consultar es, ya ustedes le entregan esta información a mitigación desagregada, o sea, los gases son puros, o sea, no hay mezclas, ustedes no le envían, dije, bueno, entraron no sé cuántas toneladas de R, yo qué sé, 125. Entonces, ustedes le envían la información solo en sustancias puras y dicho esto, ¿cuál es como, cuál es la información oficial que ustedes utilizan para algunas sustancias que son mezclas, que son recientes y que no necesariamente tienen los porcentajes en las directrices del IPCC? Hay algunas mezclas que son muy, muy, muy recientes. No sé de dónde sacan la información de qué se compone esa mezcla. Sí, todo siempre es apoyado con fichas técnicas que se le piden al importador. Por otra parte, Ok. nosotros tenemos un contacto muy directo con los importadores de sustancias puras y mezclas, importadores solamente de sustancias. Entonces ellos también están muy actualizados de qué sustancias están ingresando, porque, a ver, si un equipo entra con una mezcla, tiene que asegurarse que acá en el mercado local hay suficiente respaldo para poder hacer la mantención de ese equipo. Entonces está siempre una importación, siempre va asociada, una importación de un equipo va asociada también con una disponibilidad en el mercado local de la sustancia para hacer el mantenimiento. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Esto es lo que estoy destacando acá, ¿lo ves? Está con 3 filas, de la 31 a la 33, pero es una sola importación. Lo que acá hicimos nosotros, lo que hacemos, que puede ser un método bastante como muy doméstico, no sé, pero es lo que nos ha funcionado, es que el 407 lo copiamos 3 veces, pero desagregamos la mezcla. El 407 es una mezcla de R32, R125 y 134A en porcentaje. Entonces, este porcentaje que está acá, esta cantidad que está acá, es el contenido total que tenía el equipo
pero descompuesto por sustancia pura. Por lo tanto, acá esto es sustancia pura y kilos de HFC puro es lo que está acá. Así lo mantenemos. Entonces, la información que recibe mitigación es completa, o sea, está la sustancia pura desagregada y ellos pueden manejar solo esta columna, que pueden filtrar por 125 y van a saber cuánto 125 HFC 125 ingresó en aire acondicionado. Acá está. Y eso es una suma que da 637 kilos. 637.000 kilos, perdón, 367 toneladas de HFC, porque esto está en kilos. Eso es cuando ingresan los productos al país. Y siempre apoyado por las especificaciones técnicas de los equipos para confirmar cuánto contenido tienen de las diferentes sustancias. Por ejemplo, en MDI, inhaladores, dosis medida. Acá tenemos quiénes son los importadores, por ejemplo. A cada uno de los importadores les pedimos la carpeta con las especificaciones técnicas y cuál es el propelente que están usando, porque podrían tener 134A, que es la mayoría, pero también hay algunos que vienen con una mezcla o con 227. Entonces, ves, bueno, aquí es muy poco. Esto es como casi una muestra, probablemente. Entonces, esa es la forma que trabajamos con los datos de aduana y cómo vamos desagregándolos hasta llegar a un producto que le entregamos a mitigación. Pero aquí también hay otro tema que no está propuesto en la presentación, que es la carga instalada en el país, en supermercados, en plantas procesadoras de alimentos, hortofrutícola, pesca, vitivinícola. Y eso todo lo hemos abordado con análisis específicos, con inventario específico para esos sectores. Y eso lo hicimos en manera muy exhaustiva. El último fue en el año 2019 y luego hicimos algunos otros durante el 21-22 para la preparación del KIP. Tuvimos que volver a tomar esos estudios y actualizarlos. Entonces, esa es otra información que no la mencioné acá como en la presentación, pero también es una fuente de información que se le entrega a mitigación. Y eso se va actualizando y esos sectores tienen usamos la tabla del IPCC con los factores de emisión que se aplican para esos equipos, o sea, para esas instalaciones. Claro, y si lo tienen puntualmente para un año, los otros años lo extrapolan, ¿cierto? Extrapolación, exactamente, hacemos extrapolación. Vale, Eso vale. es mi presentación Yo por por mi parte. parte de acá no tengo preguntas específicamente de la compilación de los datos, de verdad me queda bastante claro la sinergia que tienen con aduanas. Es casi parecido acá, nada más que eso lo lleva a Ozono también y ellos tienen como su sinergia con aduanas, pero sí nos pasan la información no tan desagregada. Quizás sería una buena práctica que aduana como que tuviera esa relevancia, bueno, también que son pocos pues, pero de que pudieran como hacer ellos la desagregación de las sustancias como mezclas con el importador, porque nosotros utilizamos porcentajes de las mezclas que aparecen en el IPCC y algunos que aparecen en algún anexo del protocolo de Montreal. Entonces, quizás estas no están tan actualizadas con lo que realmente esté entrando al país. Pero sí, por ese lado, me queda claro esa parte de la compilación y la captación de los datos. Igual todavía tengo la duda de si podríamos hacer como una pequeña demostración de cómo utilizan ya después la información que les entrega aduanas con los porcentajes de los factores de emisión, que quizás no me queda claro muy bien cómo ustedes agarran, dije, bueno, de estos aires acondicionados que entraron, Mm. vamos a tomar
yo qué sé, el porcentaje para móvil, para transporte y los factores de emisión que utilizan y como les comentaba, cómo ustedes interpretan la ecuación Mm, de las directrices. sí, sí, entiendo. Eh, ese es un trabajo que hacen en mayor detalle Kevin Pessoa y su equipo, Angélica, Sí, eh, porque se estima la vida útil, por ejemplo, de los aire acondicionados, se le asigna por lo tanto, los que hace 10 años, los que se importaron hace 10 años, se considera que ya o se emitió todo ese gas o entró a un proceso de recuperación y reciclaje. Claro, sí, sí, Pero esa entiendo. metodología no sé. exactamente. Yo te puedo comentar un poco más. Bueno, eh, primero que yo llevo un par de meses nomás acá en el inventario y la parte de HFC la está viendo específicamente una licitación con la que nosotros estamos trabajando. Pero Ok. te voy a comentar, voy a compartir nuevamente pantalla y te voy a comentar un poco de lo de vida útil. Justamente nosotros seguimos según las directrices del IPCC, pero te dan un rango de 10 a 15 años, de 12 a Claro. 15 años. Entonces nosotros tomamos algunos parámetros y también es bueno que lo tengan en cuenta porque ahora viene la revisión de nuestro BTR y nos hicieron comentarios justamente respecto de eso, que si nos dicen de 10 a 15 años, ¿cuál es el parámetro que nosotros utilizamos para decir, mira, esta vía útil va a ser de 10, mira, esta vía útil va a ser de 15? Entonces eso es súper Nosotros acá importante. usamos el más alto siempre para no eh, subestimar. mira, y nosotros usamos el más Obvio. bajo. Entonces... Entonces eso hay que justificarlo bien, pero es más Claro. bien, eh, no sé, hay que buscar bibliografía ahí, pero Sí, no hay claro, y algo ahí que entra es mucho el tema de juicio de experto, de qué tanto conocen como el sector en saber como el tipo de equipo y cuánto es la vida útil media del equipo cuando usa factores de emisión. exactamente, y muchas veces varía de una actualización a otra. Nosotros ya nos pasó la actualización del 2022 que tomó esta área una consultora y actualizó las vías útiles que estábamos utilizando antes. Ahora nosotros seguimos con los datos que ellos nos entregaron, pero no hubo una revisión tampoco de parte del equipo, sino que es lo que hizo la consultoría de establecer esta vida útil. Y aquí te voy a mostrar un ejemplo, es bien breve, pero tenemos el banco entrante, ¿Qué es lo que les pasa a Ozono? exacto, que este es el dato. Eso fue, Entonces, perdón, eso fue eh, también una consultoría externa. Esto que está mostrando Angélica es uno de los primeros inventarios que se hizo y también fue una consultoría externa que nosotros vamos actualizando ahora. Pero esto fue fundamental para tener el método y fue una consultoría muy larga, muy exhaustiva. Se investigó mucho para llegar a estas tablas que están acá. Así que exactamente, súper. sí. Y bueno, acá nosotros tenemos el banco entrante y dependiendo de lo que estamos revisando, en este caso refrigeración industrial, ¿cierto? Tenemos una vida útil. Y este valor que está acá, que es 20.654, después lo vemos en el banco saliente para el año 2019. Ujú, Entonces, en todo el periodo, nosotros, acá está la suma, estos da 36.000, que está acá. ujú. Para todos estos años, nosotros aplicamos las ecuaciones al total, considerando el total del banco entrante y simplemente cuando llega al fin de su vida útil, se resta la totalidad de lo que entró. Ok. Así es como lo hacemos. Ahora, también tuvimos observaciones en el BTR que ya es pronto, en un par de semanas más, eh, porque en algunos casos nosotros además al banco entrante sumábamos lo que se llena, por ejemplo, en aire acondicionado o en aerosoles, lo que se va llenando por fugas. Y Ujú. nos observaron que eso no debe ser así, sino que es solo el banco entrante oficial, o sea, como el dato de aduana, y que finalmente lo restamos como banco saliente y no hacer esa suma extra a nuestras emisiones. Ahora, es un valor mínimo, es muy pequeño, pero nos observaron que no se debe sumar como ese llenado extra, Ok. pero la aplicamos como al valor total de que nos entrega Ozono, aplicamos la ecuación total a nuestro banco. Acá está la suma. Y es simplemente Vale, vale. la suma la que le hacemos
la aplicación del método. Y cuando llega el año, en este caso son pocos años los que tiene Chile, porque la incorporación fue tardía, pero acá está el banco saliente. Este es Ok, ok. para otra sustancia. Ahora, igual es un poco depende del país, depende de la metodología y bueno, ahora con la observación y con la revisión que vamos a tener pronto, también vamos a aprender mucho más de esto, cómo es realmente y si está bien que restemos todos al final y dejar de sumar, ¿cierto? Los llenados, principalmente aire acondicionado y de aerosoles. Vale, vale. Déjame ver, tenía algunas preguntas que ya me imagino que se han ido respondiendo. Eh, Me imagino que en todo este proceso ustedes aplican algún tipo de control de garantía de la calidad de los datos de principio a fin para reducir la incertidumbre del dato final. O sea, claro, siempre está como la evaluación de calidad de los datos, pero en general para todas estas emisiones la incertidumbre es alta, finalmente, porque más allá del dato que te entregan, uno tampoco puede cuestionar si hay más o menos, uno Claro, confía en las instituciones, realmente claro. es eso. No, más que nada habla del proceso que hacen dentro de mitigación, porque Ah, quizás sí, hay como un control de calidad como adicional, tipo, yo qué sé, le envían la información a otra persona para que valide, que no haya como, porque uno se atrofia el cerebro cuando ve tantos números y dice que bueno, se me fue algo, pero quizás otra persona con un poco de la memoria más fresca puede como ver algo. No sé si aplican como algún tipo de control así bueno, em, acá el en equipo, las bueno, estimaciones. es pequeño, es Kevin y yo de momento. Antes que entrase yo también eran dos personas, entonces el equipo es pequeño para hacer este control de calidad, pero sí se hace entre las dos personas, o sea, validación, el cross-check, ¿cierto? De todas estas Ujú, tablas. Bueno, ahora recordé que con los datos también, porque nosotros, no solo con estos, recibimos datos de empresa y algunas veces el REDC, que está en Chile, también tiene, ¿cierto?, las emisiones o o la producción de algunas industrias y podemos corroborar los datos que nos entrega la empresa con lo que publica REDC, pero eso ya es ok, en otras categorías. Pero claro, el equipo acá somos dos, entonces es bastante trabajo para dos personas, pero sí, por supuesto que se trata de hacer la validación final, el cross-check de los datos. vale. Bueno, yo por mi parte no tengo consultas adicionales. No sé si Alexandra tienes alguna consulta, pero me queda bastante claro Por el como la momento metodología que no. utilizan. Sí, o sea, lo principal es como saber por qué uno escoge una vida útil dentro del rango. O sea, fue lo que más nos cuestionaron dentro del BTR. O sea, tienen cierto rango y ustedes aplican un Sí, extremo o el otro. claro, nosotros ahorita mismo estimamos las emisiones con una metodología nivel uno. O sea, básicamente emisiones igual a consumo y utilizamos el Ujú. rango mayor. O sea, y lo que justificamos es que preferimos sobreestimar que subestimar. Pero vale, claro, es un buen dato que nos den cuando ya queramos aplicar a una metodología nivel 2 en donde ya tenemos que utilizar otras vidas útiles más allá, o sea, porque ya se desagrega en comercial, doméstica, industrial, Ujú. entonces Sí, em, en esa es la algún... información. O sea, y una última, bueno, ya hay como una consultita más. Cuando, cuando Ozono les pasa la información, ¿cómo ustedes saben de esto? Claro, entendería que refrigeradoras entrarían en domésticas, pues, pero ¿cómo ustedes como que dicen, dije, bueno, esto es industrial, esto es comercial, este gas que entró se va para móvil o transporte público, no sé, entonces, ¿cómo hacen como esa división de la información de cuántas emisiones, cuántos datos de actividad van para cada subaplicación? Sí, eso,
Eso, perdón, contesto eso yo. Em, Tenemos inventarios de uso y consumo. Entonces, en los usos, nosotros sabemos que refrigeración industrial representa el 80%, por ejemplo. Después, espumas de poliuretano, el 8%, que ha ido bajando porque están ingresando otros agentes soplantes como HFO. Entonces, son los inventarios que nosotros también, parece que tiene un concepto distinto de inventario. Es como hacemos un diagnóstico de la industria local, ¿ya? Vemos cómo ha ido creciendo el sector supermercado, por ejemplo. El sector supermercado está ingresando fuerte en el país CO2 tan crítico. Entonces ha ido disminuyendo, por ejemplo, el uso de HFC. Entonces, toda Claro, esa información se la entregamos también nosotros a cómo se está moviendo el mercado, el uso de los HFC, es información que nosotros también manejamos a través de nuestros estudios. y esta Y información esa, la hacen anualmente. eh, n- mm, se actualiza, o sea, no es que hagamos un inventario anualmente, sino que hicimos un inventario importante, grande, significativo el año 2019-2020. Ujú. Y luego hemos hecho estudios sectoriales, industria láctea, industria de la carne, industria vitivinícola, minería. Entonces así vamos como ajustando los datos gruesos, los vamos desagregando y vamos diciendo, mira, esto lo podemos ajustar acá porque no habíamos pensado que la industria vitivinícola sí usa refrigerante. Entonces ahí lo Vale, vamos ajustando. Y esa información la vamos conversando con mitigación, la vamos revisando cómo se están moviendo los inventarios. Y es un trabajo que estamos empezando a hacer ahora para la actualización, que vamos a tener que usar, o sea, estos meses lo tenemos súper concentrado en eso. Nosotros estamos claro. hablando de lo que pasó el año 2024 con datos del 2022-23, no, 21, 22. 22. Entonces, todo lo que hemos hablado son datos del 21-22 que procesaron para entregar el 2024 el informe final. ¿Cómo se llama ese? ¿El NDC? No, El BTR. el BTR. Entonces, ahora estamos en el otro ciclo, que estamos analizando información 23-24, que estamos a full con eso, porque estamos ya trabajando en lo que se tiene que entregar el 2026. Ok, La vale. revisión que nosotros tenemos ahora es justamente de esa actualización que se entregó el 2024, que son con datos de 2022. 22. Eso, por mi parte. Ese es el Multilateral Assessment, ¿cierto? El que tienen ustedes, la revisión del BTR. Sí, Ok. ¿Va a ser en la COP? no, es acá. Ah, ok, no, Viene, no, no. Entonces, vale, vienen vale, vale. acá los expertos Ya, a ya, la ya, ya, revisión. ya, 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 ya entiendo. Ese es el TER, Sí, el del Technical roster Expert Review. de la UNF, Triple C. Ok, ok, sí, sí. Y después de eso ustedes tienen como un Multilateral Assessment que tienen que presentar, creo que o en Después, OSB o en la COP. pero Vale. eso viene después. Pero Sí, ya vienen, creo que en 2 semanas más tenemos la sí, revisión. Entonces justamente estábamos revisando todo esto y una de las cosas que fallamos fue justamente en la estimación de vida útil. claro, claro. Va a ser presencial, o sea, van a ir los Sí, expertos allá. es Ok, acá. vale. Bueno, no tengo ni una pregunta más, Pablo. La verdad es que ha sido bastante provechosa la reunión. Eh, Entender todo este contexto de las emisiones de HFC es bien, bien complejo cuando quieres como mejorar la metodología porque se vuelve tedioso por la falta de información que puede tener, en este caso Panamá, pues. Pero sí, la verdad que muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo y por tu tiempo, Paulo. Eh, de verdad que espero mejorar esta metodología pronto.
Buenísimo. Oye, no, muchas gracias, primero que nada, Angélica, María Dolores, muchas gracias por su tiempo y por su ánimo de colaborar con otros países bajo las actividades que coordina Civic GSP. Eso por mi parte. Terminando esta reunión, yo mando la grabación, obviamente, a todos los participantes y si pudiesen mandarme las presentaciones sería perfecto. Eso por mi parte. No sé si hay algún otro comentario, María Dolores, Angélica, no sé si quieren decir unas palabras de cierre. Sí, no, por mi parte que quedamos atentos a cualquier consulta que pueden ser así, nos puedes contactar por correo o pedir alguna videollamada y vamos conversando. Por mi parte está mi disponibilidad total para hacer esto, para Muchísimas apoyar. gracias. Sí, lo mismo por la parte del inventario. Sumo a Kevin en mis palabras también lo que necesiten. Estamos en contacto. Si necesitan otra reunión o por correo. También me comprometo a, después de tener la revisión con el BTR, a contactarte, Kevin, y explicitar lo que nos digan respecto de los cálculos de la vía útil. Excelente. Ya, pues, estimado. Quedamos hasta acá. Kevin, muchas gracias. Alexandra, Angélica, María Dolores, nos estamos viendo y Que esté muy bien. eternamente agradecido a todos. Un abrazo Muchas gracias. grande. Chau. Chao, Chao. gracias a todos. Gracias, chao. Chao.